Muy buenas tardes con todos los oyentes. Soy Carlos Caballero, director ejecutivo de Cultivida. Cultivida es la asociación gremial sin fines de lucro que representa a la industria de la ciencia de los cultivos en Perú. Estamos conformados por 23 empresas que investigan, desarrollan, fabrican, formulan y comercializan productos para la protección de cultivos, semillas, fertilizantes y sustancias afines, y contribuimos con el desarrollo sostenible de una agricultura moderna, competitiva, productiva y respetuosa de la salud humana, la salud animal y el ambiente para el progreso de nuestro país. Somos miembros de CropLife Latinoamérica y por lo tanto formamos parte de su red de asociaciones, 26 asociaciones en 18 países de la región. Y también formamos parte de CropLife International, la Federación Global de la Industria de la Ciencia de los Cultivos presente en todo el mundo a través de sus redes regionales de asociaciones. En Cultivida estamos totalmente comprometidos con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, contribuyendo mediante nuestras actividades con todos ellos, tanto en forma directa, indirecta como transversalmente. El compromiso de la industria de la ciencia de los cultivos es acompañar a todos los actores de la cadena agroalimentaria en las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos de protección de cultivos, desde su invención hasta la disposición final, pasando por la investigación, la manufactura, la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, el manejo integrado de plagas dentro de un enfoque de buenas prácticas agrícolas, el uso responsable de los productos, la gestión y el manejo responsable de los envases vacíos de agroquímicos y finalmente la disposición de los inventarios obsoletos. El día de hoy continuamos con nuestro programa de manejo responsable Cuidagro 2021, recordando que a lo largo del año estamos desarrollando webinars quincenales sobre diferentes temas en protección de cultivos, nutrición vegetal, fertilizantes, manejo de suelos, organismos genéticamente modificados, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas apícolas, semillas, agrobiotecnología, innovación agraria, entre otros. Antes de iniciar este webinar, vamos a dar un par de avisos importantes. Primero, tomen debida nota que las preguntas se realizarán tanto por el chat de Facebook como por el chat de Zoom y serán absueltas por nuestro expositor al finalizar su presentación. Segundo aviso, aquellos participantes que deseen un certificado de asistencia, por favor enviar por el chat de Facebook o de Zoom su nombre y su correo electrónico para hacerle llegar dicho certificado. Y también les pediríamos, por favor, que tengan sus micrófonos apagados para que no se dé ninguna interferencia en la presentación de este webinar, que como observan tiene como título Apicalipsis, mitos y realidades sobre la extinción de las abejas, a cargo del doctor Mauricio Rodríguez, director de Asuntos Científicos de CropLife Latinoamérica. Mauricio es bacteriólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, tiene un PhD en bioquímica de la Universidad de Texas A&M y realizó la investigación postdoctoral en biología sintética y computacional en el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la que destaca su liderazgo en promover políticas y diálogo en torno a las implicancias sociales, económicas y éticas de la ciencia y la tecnología. Se desempeñó como gerente del Programa Nacional de Biotecnología en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, en Colombia, donde diseñó y lideró las políticas de investigación e innovación biotecnológica en ambiente y biodiversidad, en agricultura, salud y otras industrias. Ha sido asesor y consultor de ciencia y tecnología para la Academia Nacional de las Ciencias y el Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos. Se desempeñó como investigador en el CIGIAR y en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpo ICA. Previo a su vinculación a CropLife,
Se desempeñó como fundador y director general del Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia, bios.co. Ingresa a CropLife Latinoamérica a partir del 1 de mayo del 2014, en donde ocupa la posición de director de Asuntos Científicos. Antes de darle la palabra a Mauricio, solo quiero recordarles que estamos muy activos en nuestras 4 redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, y también hemos inaugurado nuestro canal YouTube, en donde van a estar depositadas las grabaciones de todos los webinars que venimos desarrollando a lo largo de este año y del año pasado. Bien, dejo de compartir pantalla y le doy la palabra a don Mauricio Rodríguez para que nos haga la presentación del webinar del día de hoy. Adelante, Mauricio, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes para todos. Gracias por tomar este tiempo al final de la tarde, que seguramente algunos ya están un poco agotados de un día seguramente agitado. Le quiero, por supuesto, agradecer especialmente a Cultivida por esta oportunidad, esta invitación. Y bueno, espero tengamos una presentación animada. Voy a empezar a compartir la pantalla para que ustedes tengan de una vez la presentación y sin más preámbulo damos comienzo. Carlos, ¿me puedes confirmar si ya se ve la presentación? Se te escucha y se ve perfecto, Mauricio. Adelante. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente entonces. Bueno, hoy, como nos lo contaba Carlos, vamos a estar hablando del tema de la extinción de las abejas y quisiera pues referirme a algunos de los mitos y los hechos científicos que yo llamaría realidades sobre este tema, porque por supuesto todos somos conscientes, paradójicamente, o a pesar de, o como causa de el avance vertiginoso de las tecnologías de la información, pues vivimos en una era en la que también está muy presente, muy prevalente la desinformación. Así que creo que es importante este tipo de espacios, este tipo de oportunidades para tener discusiones más balanceadas, más sanas y mejor informadas sobre este y, por supuesto, muchos otros temas, como ya nos lo ha venido presentando en su serie de webinars Cultivida. Así que vamos a dar comienzo en este tema de las fake news. Pues yo quisiera referirme a esta situación como que vivimos en una película en este momento. El término o el título de la película sería tal vez Apocalipsis. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Vamos a ver qué es lo que está pasando realmente con este tema de la extinción de las abejas y cómo podríamos desmenuzar, cómo podríamos entender tal vez un poco mejor qué está pasando. Yo me voy a referir en esta presentación a 3 temas importantes, a 3 temas fundamentales para entender cuál es el estado actual de las abejas y si estas realmente están en peligro de extinción. Primero que todo, vamos a hacer como una revisión de qué ha sucedido o qué sucede o ha venido sucediendo mejor con las poblaciones de abejas históricamente. Y vamos a ver que estas vienen en el tiempo sufriendo variaciones, por supuesto, en las poblaciones de las abejas, es lo que me refiero. Vamos a hablar un poco sobre esa desconexión que existe entre el conocimiento científico y la percepción pública, muchas veces, por supuesto, atizada por esa avalancha de desinformación en la que estamos viviendo. Y vamos a ver a modo de conclusión en esta presentación si las abejas en efecto están disminuyendo o están aumentando alrededor del mundo y en Latinoamérica. Ahora, debo hacer, bueno, primero vamos a empezar con ese título de si las abejas realmente están en peligro de extinción. Y debo hacer aquí una advertencia en las próximas 2, 3 diapositivas. Voy a referirme a lo que llamamos fake news. Entonces, tenga paciencia, yo quiero simplemente resaltar por qué este fenómeno se está dando y ya entramos en materia después de esta parte. Y es que vemos que pues hay multiplicidad de individuos, de organizaciones, de personas y grupos interesados que nos hablan sobre este tema de las abejas
y nos vienen amenazando, no, perdón, nos vienen advirtiendo desde hace años que están en peligro de extinción y ni siquiera lo hacen muy bien. Ustedes notan que esta información muchas veces ni siquiera tiene buena gramática, buena ortografía, poca calidad. Por supuesto, en el esfuerzo que le ponen a eso, lo importante es atraer seguidores o tal vez incluso atraer tal vez financiación, donaciones para sus organizaciones o para sus campañas. Entonces, esto realmente es triste porque estamos viendo que salen también los apicultores siendo utilizados por esta campaña de desinformación o a veces algunos tal vez tomando incluso ventaja de esta campaña de desinformación para llamar la atención sobre sus preocupaciones muy legítimas sobre lo que pueda estar pasando en sus apiarios, en sus colmenas, con sus abejas. Entonces vemos muchísima información que luego llega, por supuesto, a los medios de comunicación masivos y principales. No solo estoy hablando de redes sociales, sino que también entonces en los medios de comunicación serios llega esta información y a veces los medios de comunicación en su afán de cumplir pues con sus cronogramas y sus horas, sus fechas límites de publicaciones, sacan material que a veces no tiene la rigurosidad que normalmente tienen los medios de comunicación más serios en cuanto a la verificación de la información y el equilibrio, digamos, cuando se da un debate entre las diferentes partes que puedan tener una opinión sobre cada uno de estos temas, sino que sacan o replican tal vez opiniones de pronto en una sola dirección y no bien informadas. Muchas veces sucede esto y me pasó en un país que no quiero mencionar recientemente, hace unos años de hecho, hablando con legisladores, que muchas veces las personas a las que deberíamos tener más tranquilidad, que están mejor informadas, pues no lo están. Una persona, un legislador en uno de estos países en nuestra región, me confesó que estaba proponiendo un proyecto de ley sobre el tema de las abejas, fundamentado en información que estaba viendo en Facebook. Entonces tenemos casos como este, que el señor que se llama el Oráculo Mundial nos advierte de la alerta mundial y cómo las abejas están en peligro de extinción y nos dice frases como que Albert Einstein nos advertía que si la abeja desapareciera del planeta, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Nuestro celebrado e ilustre científico Albert Einstein, que en paz descanse, pues si estuviera vivo estaría sufriendo terriblemente, viendo mancillada su memoria y su legado con frases que él nunca dijo, ni siquiera dijo. Esto realmente es absolutamente comprobado. No hay ninguna cita, ningún documento, ni ningún discurso de Albert Einstein que refiera a que él haya hecho algo similar. Entonces, se aprovechan de este tipo de personajes, a veces organizaciones con alto nivel de credibilidad para distribuir información falsa. Entonces nos hablan que las abejas están en peligro de extinción. Pero ¿cuáles de las abejas? Porque resulta que existen muchos tipos de abejas, muchas especies de abejas. Aquí vemos resaltado en este digamos, árbol filogenético, la taxonomía de los grandes números, digamos, de subespecies, subgéneros y tribus de abejas que incluyen abejas solitarias que están normalmente en las zonas silvestres, como esa osmia que vemos ahí arriba, la apis, las abejas del género apis, como la apis melífera, que es la que conocemos más comúnmente y las que nos ponen en todas esas fotografías con las paticas arriba. La abejita muerta normalmente, bueno, siempre, yo creo que en el 100% de los casos se refieren a esa apis melífera, pero también hay otras muchas abejas de importancia, como las melíponas, que son abejas sin aguijón, que ancestralmente también se han utilizado para la producción de miel, o los abejorros, o las abejas de la especie o del género Bombus, o la familia Bombus, o de la tribu Bombini, que también se utilizan y sirven para la polinización, tanto en cultivos agrícolas como en zonas silvestres. Entonces, realmente hay más de 25,000 especies de abejas. Y pues a nivel mundial, de manera digamos, masiva, solo hay una de ellas, de esas 25,000 especies, que es la que se comercializa y se explota masivamente, digamos, para la producción de miel y otros derivados, que es la apis mellifera nuevamente. Pero decía yo, hay gran variedad de especies de abejas, por ejemplo, solitarias,
sin aguijón o abejorros. De hecho, en Perú encontramos recientemente un artículo de unos investigadores de la Universidad de San Martín, Marilena Marconi, Javier Ormeño, Daniel Beco, que nos hablan de la meliponicultura en el departamento pues, justamente de San Martín, y nos describen qué es lo que está pasando con las abejas o con estas abejas melíponas en esa zona del país, donde principalmente es una actividad no reconocida, es una actividad que se realiza por comunidades pues, nativas de la región. Poco interés, digamos, a nivel comercial, poco interés del Estado, poco interés en general de la sociedad sobre lo que sucede con estos apicultores que igualmente producen miel y tienen un interés, digamos, en que se haga un reconocimiento de la importancia de esos polinizadores. Entonces, para aclarar nuevamente, estas melíponas son abejas sin aguijón. Se ha encontrado que estas melíponas pueden polinizar hasta el 38% de las plantas en el Amazonas. Se utilizan, se manejan o se cultivan para la producción de miel. Y es una miel que histórica y ancestralmente se ha encontrado que tiene propiedades interesantes, antioxidativas, antisépticas, antiinflamatorias. En Colombia se han detectado más de 400, se han identificado, quiero decir, más de 400 especies de melíponas. En Perú hay alrededor un poco más de 170 hasta ahora descritas, seguramente son más. Entonces, son muchas las abejas que existen y comercialmente y en los medios de comunicación solo nos enfocamos en este segmento de la Apis mellifera, que es la principal utilizada en esta apicultura comercial a nivel digamos, casi que industrial, llamámoslo así, para la producción de miel comercial a la que estamos familiarizados y la que compramos seguramente en los mercados todos o casi todos de nosotros. Esta Apis mellifera es parte de lo que se llama ya apicultura, pues produce, por supuesto, uno de los principales o el principal producto es producir miel. Tengamos en cuenta que la miel pues es principalmente azúcar y agua que producen las abejas como un alimento para generar y producir y multiplicarse y generar sus colmenas, sus colonias de abejas en las colmenas. Algunos datos interesantes que pensé que de pronto les podría interesar sobre este tema de la apicultura es que las abejas deben consumir hasta 10 kilos de miel para producir 1 libra de cera. También las abejas o una colonia de abejas, una colmena puede tener alrededor de 60 a 80 mil individuos de abejas en una sola caja, en una sola colmena de estas. La reina típicamente vive de 2 a 3 años, puede llegar a producir hasta 2.500 huevos al día, o sea, se reproducen muy rápidamente las abejas. Las abejas obreras típicamente, que son las que hacen, como sabemos, el trabajo de salir a buscar el alimento, el polen, etcétera, traer ese polen para producir miel en la colmena, pueden vivir hasta 4 semanas. De pronto en algunos países que tienen inviernos fuertes puede llegar a vivir meses la abeja obrera cuando está en hibernación. Pero una abeja, en promedio, una de estas abejas obreras produce solamente 474 miligramos de miel en toda su vida. Eso es más o menos una cucharadita de estas de postre, un doceavo de esa cucharadita de postres es lo que produce miel. Es una cantidad pequeñísima de miel la que produce cada una de las abejas. Así que estas abejas tienen que trabajar durísimo y tienen que tener estos números tan grandes para llegar a producir los volúmenes de miel que comercialmente pues se explotan alrededor del mundo por sus propiedades benéficas que se han identificado. Entonces, un tema importante, ya para concluir esta diapositiva, es que las abejas, incluso estas abejas domesticadas, estas abejas comerciales, también contribuyen, al igual que sus primas familiares silvestres, contribuyen a la polinización tanto de cultivos comerciales como de zonas silvestres, de áreas silvestres. Por supuesto, hacen parte y son un componente fundamental de la conservación de la biodiversidad. Pero este tema de la comercialización y la explotación, la domesticación de las abejas no es nuevo. De hecho, creo que los primeros evidencia que tenemos de hace como 10.000 años en las cuevas de la araña, creo que en Valencia, en España, se han encontrado pinturas rupestres que describen la apicultura
desde como les decía, 8.000 años antes de Cristo, ya se empezó a realizar esta actividad de apicultura. Entonces, realmente es una actividad ancestral. Así que históricamente tenemos mucha evidencia documentada de épocas en las que ha habido mortandades dramáticas de abejas y que han sido asociados a lo largo de la historia a muchos factores. Entonces, por ejemplo, desde el antiguo Egipto hasta el siglo XVIII, vemos griegos, romanos, en Europa medieval, cómo hablaban de la tecnología de la producción del azúcar. Y ya más recientemente, en el siglo XVIII, empezamos a ver esa tecnología de refinar. Con la llegada de la tecnología de refinar azúcar, pues se perdió muchísimo el interés de producir azúcar solo a partir de la miel de las abejas, obtener azúcar, digamos, o endulzante solo a partir de la miel de las abejas. Así que se empezó a dar más importancia, a reconocer más la importancia de las abejas como polinizadores. Vemos entonces en esta imagen pues algunos de esos testimonios de abejas. Yo les puedo citar desde los 1400, 1800, etcétera, documentos que hablan de que en los años lluviosos y tempestuosos después de mayo se le hacían estos cambios climáticos, le hacían mucho daño a las abejas y se daban pérdidas anuales de apiarios durante muchos años, incluso durante 20 años. En el siglo XIV hay un documento que nos indica que hubo una pérdida masiva de abejas que duró alrededor de 20 años por estos efectos climáticos. Muchos de estos efectos climáticos traen, por supuesto, la migración de especies como las abejas africanizadas, que van buscando nuevas fuentes de alimento y van buscando nuevas áreas climáticas más beneficiosas para sus colonias, y empiezan a atacar a las abejas domesticadas. Entonces, este reporte que vemos ahí en esa imagen en el medio es de abejas africanizadas que estaban acabando en los años 90 con los cultivos de abejas domesticadas en Estados Unidos. Vemos reportes en 1998 del escarabajo de las colmenas, una plaga que ataca a las colmenas, y en los años 80, pero también más recientemente, hace unos pocos años, hace unos 5, 6, 7 años para acá, en la última década, en Estados Unidos y en otras regiones del mundo se dieron brotes de un ácaro que se llama varroa. Ustedes ven esa larva en la imagen, al lado izquierdo ven una pupa de abeja, y ven esos insectos adheridos succionando la hemolinfa de las abejas, matándola efectivamente. Estas larvas, estas pupas, incluso las abejas adultas, por esta ácaro que se llama varroa, que vamos a ver un poquito más en un momento. Entonces es mucha la evidencia científica que existe sobre las causas, digamos, que pueden estar asociadas a la pérdida de las abejas, pero esta evidencia científica difiere de la percepción pública. Entonces vemos publicaciones, vemos películas, libros, portadas de revistas, periódicos, etcétera, que hablan de la desaparición de las abejas, que hablan de que se va a acabar el mundo. No reconocen que esto ha sucedido históricamente por cientos o miles de años, estos eventos de desaparición de abejas, y pues que no estamos realmente cerca a esa catástrofe que nos dicen, por lo menos no por causa de la desaparición de las abejas. Entonces, hay estudios y hay literatura científica, por supuesto, que habla de la importancia de las abejas, de la importancia en la polinización en general, en la biodiversidad, habla de los múltiples factores de riesgo, pero evidentemente hay un sesgo muy pronunciado tratando de singularizar y señalar a los agroquímicos como la causa de las actuales o recientes, más bien, porque en este momento creo que han disminuido alrededor del mundo esas disminuciones, han disminuido alrededor del mundo esos eventos de pérdidas masivas de abejas. Se ha asociado típicamente en los últimos años de manera intencionada a los agroquímicos, pero otra cosa, digamos, nuevamente dice la ciencia. Entonces, ¿qué han visto, por ejemplo, otros actores? Entonces, los actores que estudian esto más serios, y me refiero desde los apicultores hasta los científicos, reconocen la multifactoriedad de las causas que pueden afectar la salud de las abejas. Ustedes ven en esta imagen
por ejemplo, temas asociados a patrones climáticos, a la nutrición, a las fallas de las abejas reinas, a debilidad genética por la misma sobreexplotación y promiscuidad con que se mantienen muchas de estas colmenas, malas prácticas apícolas, enfermedades, por supuesto, el uso excesivo, inadecuado, el uso no responsable de los agroquímicos o plaguicidas y enfermedades, por ejemplo, muchos parásitos, virus, etcétera, que causan enfermedades en las abejas. Entonces, esto se ha estudiado en Europa. Les puedo contar que en los últimos 10 años se ha estudiado con mucha seriedad y con mucha intensidad, y tanto científicos como apicultores en esa región, que es la que tal vez más sufrió en la década de los años 2010, y me refiero específicamente de 2012 a 2014, y luego como 2016 y 2017 hubo pérdidas masivas de abejas en Europa y en parte en Norteamérica también, en algunos estados de Estados Unidos, encontraron nuevamente tanto científicos como apicultores que las principales causas de mortalidad de las abejas eran las enfermedades, y entre las enfermedades este ácaro que les mostraba yo hace un momento, que se llama varroa, que causa la enfermedad que se llama varroosis. Entonces, estas personas, estos apicultores, y luego se refrendó esta información en los laboratorios científicos de las autoridades en los diferentes países de Europa, efectivamente diagnosticaron a todas estas causas como las principales causantes, digamos, de las desapariciones de abejas, y en una menor proporción, ustedes ven hacia el lado derecho de la gráfica, los envenenamientos o el uso de plaguicidas como una causa adicional, pero menos importante, de pérdidas de las abejas. Entonces, eso se sabe científicamente, eso lo reconocen incluso las autoridades en Europa, pero los intereses muchas veces comerciales o políticos nos mueven en otra dirección. Me voy a referir en esta imagen a estudios que incluso la FAO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, habla sobre los efectos del cambio climático en los insectos en la última década. Entonces, la FAO menciona efectos directos e indirectos como distribución de la biodiversidad, cambios en la distribución de la biodiversidad, la introducción de especies invasoras, la proliferación de plagas, entre otros factores que afectan a los polinizadores, incluyendo y de manera particular a las abejas y a la apis mellifera. Entonces, esto es bien sabido. Un tema que ha sido estudiado más recientemente en los últimos años por académicos y científicos es el impacto incluso que pueden llegar a tener las abejas domesticadas sobre las poblaciones de abejas silvestres. Entonces, varios estudios apuntan a la importancia de conservar, por supuesto, no solo la apis mellifera que se utiliza comercialmente, sino también las especies silvestres de abejas, porque se ha detectado que hay una competencia de parte de las abejas domesticadas, de las abejas comerciales, sobre las abejas silvestres. Entonces, las abejas silvestres están bajo presión constante por pérdida de hábitats, por disminución de áreas de forrajeo, por expansión agrícola o expansión, por supuesto, urbana, pero también por la expansión apícola. Entonces, hay estudios que nos indican que bien manejados los sistemas de producción agrícola y los sistemas de producción apícola pueden ayudar a las abejas nativas a aumentar sus fuentes de alimento y contribuir hacia el fortalecimiento de estas poblaciones, de estos insectos y de otros polinizadores también. Entonces, hay que tener en cuenta que incluso hay que hacer esfuerzos no solo para las abejas comercialmente importantes, sino también, por supuesto, para las abejas silvestres. De hecho, si ustedes se fijan en este mapa alrededor del mundo, ustedes ven que en Norteamérica o en Europa hay una mayor proporción de abejas domesticadas que ayudan en la polinización de los cultivos agrícolas, y es ese segmento de la gráfica que está en verde, es el que nos indica cuáles son las proporciones de cultivos que están polinizados por abejas apis mellifera, por abejas comerciales. Y en rosado, ustedes ven la proporción de cultivos que están polinizados por abejas silvestres, y como ustedes pueden ver en Centro y Suramérica es mayor la proporción de cultivos que están polinizados por abejas silvestres. Ese negocio, digamos, de polinización como tal, como sucede en Estados Unidos, que cargan camiones, en Colombia les decimos tractomulas,
llenas de cajas de abejas y los llevan de una ciudad a otro, de un estado a otro incluso, para polinizar cultivos. Eso no sucede tanto en nuestros países. Entonces, tal vez la excepción de eso puede ser algunas regiones de Brasil y principalmente Argentina, donde hay más polinización comercial, pero el resto de la región atiende o los cultivos se benefician más por la polinización silvestre. Entonces, quiero con esto llamar la importancia de estas abejas también, porque pareciera que toda la atención de la opinión pública, de los legisladores, de las medios de comunicación, periodistas, está muy centrada en esta abeja apis mellifera, en la abeja comercial y no en las abejas silvestres. Entonces, quiero referirme también a la multiplicidad de factores bióticos, porque ya mencionamos algunos factores abióticos como pérdida de hábitat o cambios climáticos, etcétera, que pueden directa o indirectamente afectar a las abejas, pero también hay factores bióticos muy importantes. Yo les mencionaba este ácaro varroa, se llama varroa destructor, la que produce la enfermedad de la varrosis, pero también hay otros insectos, hay bacterias, hay protozoos, hay muchos virus que afectan la salud de las abejas y en muchos casos esto ya ha sido y es constantemente detectado, diagnosticado por entomólogos y otros científicos en nuestros países y en otras regiones, cómo estos microorganismos y estos otros insectos afectan la salud de las colmenas. Esta es una fotografía de una de esas abejas adultas siendo atacada por este ácaro varroa. Ustedes lo ven proporcionalmente al cuerpo, el tamaño del cuerpo de la abeja. Sería como tener una pulga que nos pica y nos está sacando la sangre, pero una pulga del tamaño de un conejo adherida a nuestro abdomen picándonos y succionándonos la sangre. Así que imagínense el daño que podría hacer si las pulgas fueran del tamaño de un conejo y se nos adhirieran al abdomen para chuparnos la sangre, que es lo que sucede con ese ácaro varroa. No solo le quitan la hemolinfa, que es la sangre de las abejas, sino que también son vectores que transmiten otras infecciones, bacterias y virus. En la fotografía de la derecha vemos a una abeja afectada, a una colmena, más bien una colonia afectada por el virus de la deformación de las alas, que ustedes por supuesto pueden intuir es fatal para la colonia porque las abejas entonces no pueden salir a recolectar alimento y eventualmente las colonias también colapsan. Entonces, a pesar de todas estas enfermedades y todos estos problemas, cuando vemos los datos de la FAO de los últimos 50, 60, 70 años, vemos que en promedio, a pesar de que se vean pérdidas en algunas regiones del mundo y asociadas a múltiples causas, en promedio alrededor del mundo, en los últimos 50 años, las abejas han crecido en un 65%, las colmenas de abejas han crecido en un 65%. Solo en Sudamérica, de hecho, han crecido en un 189% desde 1960 hasta ahora las colmenas de abejas, las poblaciones de abejas domesticadas. Entonces, estamos lejos de que las abejas estén en peligro de extinción. Esa gráfica que ustedes ven bajando de pronto en pérdidas son en Europa particularmente. Y en Europa particularmente ha habido desde los años 90 una falta, digamos, de pronto de interés, un abandono, digamos, de los apicultores por esta actividad y se dedican a otras actividades de pronto más comercialmente con mayores utilidades, digamos, que les da mejor productividad o mejores ingresos que las abejas. Entonces, en muchos casos sucede esto, que los mismos apicultores abandonan la actividad y por eso se pueden dar incluso también cambios en las poblaciones de abejas domesticadas. Es el caso que vemos en esta gráfica en Canadá. Ustedes ven dos curvas ahí, una curva en verde que nos indica cómo han venido aumentando desde 1924 hasta ahora las colonias de abejas en ese país enorme que es Canadá y cómo los números de apicultores en la curva que está en rojo han venido disminuyendo particularmente desde los años 70, incluso desde los años 90, 80 o 90 para acá, las proporciones, digamos, de apicultores en el país. Ahora, yo les mencionaba hace poco que una colmena puede tener entre unos 60 a 80 mil individuos de abejas. Entonces, si en un país como Canadá actualmente hay cerca de 700,000 colmenas, eso quiere decir que Canadá actualmente puede tener cerca de 56 mil millones de abejas.
Entonces, que nos digan que las abejas están en peligro de extinción, pues es una cosa absolutamente alejada de la realidad. Esto es solo un país, ¿no? Solo es Canadá. Si vamos a Estados Unidos, a Sudamérica, África, Europa, Asia, Australia, vamos a ver casos similares. Vamos a ver, como lo vimos en la gráfica, una de las gráficas anteriores, alrededor del mundo lo que están es creciendo las poblaciones de abejas, no desapareciendo. Por supuesto, me refiero a las abejas domesticadas. Las abejas silvestres, muchas de esas abejas, yo les decía, son solitarias. Algunas están bien caracterizadas, otras no, pero realmente no tenemos tampoco inventarios de abejas y de muchas especies de insectos y otras especies de la biodiversidad en vida silvestre. Entonces es muy difícil detectar, pero ciertamente cuando nos hacen esas campañas y nos ponen que las abejas y los apicultores nos llaman la atención y nos dicen se nos murieron alrededor de 1 millón de abejas, pues realmente están sacando las cosas de contexto. Realmente debo decir que, aunque es cierto y son legítimas las preocupaciones de los apicultores en nuestros países, en nuestra región, porque efectivamente hay falta de regulación, hay falta de apoyos, hay falta de incentivos, de estímulos, de subsidios para esa actividad tan importante para muchas comunidades y muchas comunidades, muchas veces, como les digo, nativas, muchas comunidades campesinas, no necesariamente grandes industriales que producen estas grandes extensiones y grandes volúmenes, mejor dicho, de miel y otros productos, necesitan ayuda y tienen preocupaciones legítimas. Entonces, en muchos casos, pues, son utilizados, digamos, como instrumentos, tal vez, por parte de organizaciones o por parte de individuos que quieren muchas veces vendernos esa idea, ese miedo y recolectar fondos para sus campañas de protección, supuestamente de las abejas, con donaciones, etcétera, utilizan muchas veces a los apicultores para esas campañas. A veces los apicultores, algunos también, aunque reconocen que no necesariamente es una problemática, pues se aprovechan de esas situaciones también para llamar a legisladores y a las autoridades a que le pongan más atención, lo cual es legítimo, como digo hace un momento, a su actividad comercial y a su actividad y a su medio de sustento, de supervivencia. Entonces, es un problema evidentemente muy complejo, con muchas aristas, al que debemos aproximarnos con la información adecuada y con una mente crítica, no simplemente atendiendo sin mayor análisis la información que nos llega, y especialmente si llega por las redes sociales o por algunos medios de prensa. Ahora, evidentemente, para la agricultura es muy importante el papel que juegan tanto las abejas silvestres, como ya mencionaba, como las abejas domesticadas, por cuenta de la domesticación. Alrededor de un 30-35% de los cultivos comerciales se sirven, mejoran sus rendimientos y su productividad gracias a los polinizadores, incluyendo a las abejas. Entonces, para la agricultura es muy importante, y para la industria en general, la industria relacionada con la agricultura, las industrias relacionadas con la agricultura, es muy importante este tema de la conservación de las abejas, y por eso hacemos los mejores esfuerzos, pues tanto para educar como para invertir en la protección y en la conservación, perdón, de las abejas. Entonces, una de esas actividades centrales que hace parte de lo que hace la industria de agroquímicos es emprender evaluaciones de riesgo y ejercicios de actividades, perdón, y acciones de mitigación de riesgo de los agroquímicos a las abejas, porque reconocemos que hay un riesgo asociado al uso de sustancias químicas alrededor de los cultivos, especialmente cuando puede haber abejas u otros insectos benéficos presentes o cercanos a los cultivos. Entonces, se necesitan hacer estos análisis científicos de evaluación de riesgo para determinar cuáles son las mejores medidas, las mejores prácticas de mitigación de riesgo, y vamos a hablar de eso seguramente en la próxima oportunidad que nos reunamos. Entonces, evidentemente los insecticidas están diseñados para matar insectos. Por lo tanto, la exposición de las abejas a los insecticidas debe ser controlada y debe ser minimizada. Esto quiere decir, debemos mitigar o minimizar el riesgo
de la toxicidad por causa del uso de agroquímicos, insecticidas y otros hacia las abejas. Entonces, eso se estudia y se puede mejorar, se pueden mitigar estos riesgos, se pueden mitigar con medidas como, por ejemplo, evitando o minimizando las aplicaciones en los cultivos en floración, mejorando la comunicación entre agricultores y apicultores. En algunos casos se diseñan tratamientos de semillas para que no sea necesario que se haga aspersión aérea o aspersión manual sobre los cultivos, sino que las plantas tengan protección sobre las plagas sin necesidad de estar afectando directamente o minimizando la exposición a las abejas. Entonces, cuando un insecticida es utilizado de manera responsable, igual que cualquier otro agroquímico, el riesgo sobre la salud de las abejas llega a ser muy bajo. Y ese es parte del esfuerzo que emprende Cultivida y otras asociaciones alrededor de América Latina y alrededor del mundo en advertir y educar sobre estas medidas de mitigación de riesgo. Entonces, en resumen, ¿por qué necesitamos esas medidas de mitigación de riesgo para las abejas? Pues porque las abejas son atraídas por muchos cultivos en flor. Son importantes, como lo mencionábamos, para muchos cultivos especialmente hortalizas y frutales. Reconocemos, por supuesto, que los insecticidas inherentemente, por su misma condición, son tóxicos para las abejas. Entonces tenemos que minimizar la exposición de estos sustancias a las abejas. Y estas medidas de mitigación de riesgo científicamente están diseñadas y comprobadas para efectivamente reducir la exposición y proteger así los organismos no objetivo o no blancos sobre los efectos de estas sustancias químicas. Así que el uso de estas medidas de mitigación permite el uso seguro de un producto agroquímico en un cultivo sin necesidad de estar afectando de manera inaceptable la salud de los polinizadores. Caso diferente, por supuesto, es cuando las sustancias químicas, cualquiera que sea agroquímico, puede ser gasolina, puede ser cualquier sustancia química se utilice inadecuadamente, pues va a causar daños a la salud de personas, de insectos, de otros animales, etcétera. Entonces, las medidas de mitigación tenemos que tener en cuenta, están escritas en las etiquetas de los productos y deben ser aplicadas por el agricultor. Por eso es importante promover ese diálogo y esa conversación, esa comunicación entre agricultores y apicultores, que los agricultores estén informados de en dónde o cercano a su cultivo, en dónde existen apiarios, donde existen colmenas de abejas que pueden verse afectados, para que se pongan de acuerdo agricultores y apicultores en hacer un manejo adecuado de las sustancias químicas. Entonces, ya para concluir y abrir el espacio a las preguntas, quiero dejarles pues básicamente 3 mensajes. Primero es que desde las industrias de agricultura reconocemos y respetamos esa coexistencia, esa sinergia que existe entre la agricultura y la apicultura. Las abejas son grandes amigos de los apicultores, entonces, de los agricultores. Entonces, los agricultores deben reconocer y en la mayoría de los casos reconocen que deben cuidar y conservar y tomar medidas para proteger y minimizar los riesgos sobre las abejas. Es cuestión de mejorar la comunicación entre agricultores y apicultores. Ahora, también, como segunda conclusión, las abejas no están en peligro de extinción. Y aunque hay múltiples factores que pueden afectar su salud, se ha demostrado que en general no hay una correlación entre pérdidas de colonias de abejas y agricultura extensiva o agricultura familiar o rural en pequeña escala por exposición normal a los plaguicidas, cuando los plaguicidas y los agroquímicos se utilizan de manera responsable, de manera correcta. Y los plaguicidas, por supuesto, son evaluados extensivamente con metodologías científicas modernas para establecer su seguridad y sus riesgos sobre o frente a las abejas con base en esas medidas de evaluación y estrategias de mitigación de riesgo. Entonces, como último mensaje, yo les quiero decir que las abejas, reconocemos que las abejas contribuyen a la productividad agrícola y la agricultura también provee alimento para las abejas. Así que nuestro esfuerzo desde CropLife y por supuesto desde Cultivida también es contribuir para que haya una coexistencia armoniosa entre estas dos actividades humanas, la agricultura y la apicultura.
Entonces, aquí ustedes, por supuesto, van a poder tener copia de esto, pero aquí está mi dirección electrónica. Este espacio es breve para discutir temas que son muy extensos, muy profundos y muy complejos, así que me pongo desde ya a sus órdenes para atender preguntas y vía correo electrónico las que no alcancemos a resolver el día de hoy o yo no pueda resolver porque tampoco me sé toda la información que pueda existir sobre este tema, pues me comprometo con ustedes a orientarlos en la dirección o con las personas que puedan resolver sus dudas. Así que, sin más, pues les doy el espacio para que me informen sobre sus preguntas. Muchísimas gracias a todos por su atención y Carlos por tu dirección y coordinación de este evento. Así que quedo a tus órdenes también. Gracias, Carlos. Correcto, Mauricio. Muchas gracias. Ahí creo que no has dejado de compartir pantalla bien porque sigue todavía en negro. Perfecto, ahora sí. Bien, yo creo que ha sido una presentación muy ejecutiva, con muchos datos, con mucha información, que estarían pues dando y mostrando evidencia respecto a que el tema de la supuesta extinción de las abejas no sería tal. Pasamos entonces a la sección de preguntas. Y acá hay una pregunta con mucho rigor científico y la plantea el doctor Javier Vázquez de la Universidad Agraria de La Molina, a quien saludo, Javier, y menciona, ¿no? Tengo una pregunta, dice, ¿cuál es, en su opinión, sobre el método de estudios de la OCDE y la EPO sobre el impacto de plaguicidas en abejas? ¿Le parece coherente encerrar las colonias de abejas en un túnel de malla y aplicar el plaguicida dentro del túnel? Los resultados obtenidos con estos métodos internacionales podrían estar sesgados a obtener resultados negativos. ¿Qué métodos de estudio alternativos se han desarrollado para tener resultados confiables? Bueno, profesor, muchas gracias por la pregunta, muy importante. Efectivamente, la OSD y diferentes organismos regulatorios, pero también científicos de la industria han desarrollado muchas técnicas para estudiar el efecto de los plaguicidas sobre las abejas. De hecho, aprovecho la pregunta para resaltar que muchos estudios científicos que publican y llaman mucho la atención sobre todo a los periodistas y publican masivamente, así vengan de la universidad que sea, de la de Harvard o de la que sea, a veces no tienen en cuenta ese punto tan importante que usted resalta, profesor Javier, y es el hecho de que se simulen, ojalá en el modelo experimental, las condiciones reales de exposición de las abejas a los plaguicidas, a los agroquímicos en general en los experimentos. Entonces, ¿cómo se hacen estas evaluaciones de riesgo? Y se hacen de esa manera porque, pues, por su complejidad, llegan a ser muy, muy costosas y se hacen entonces por niveles. Entonces, dependiendo de cada nivel, si se pasa el umbral, digamos, de riesgo, de identificación de un alto nivel de peligro y riesgo para las abejas, pues se pasa a un nivel más alto de complejidad de los análisis. Entonces empezamos con un nivel que es en el laboratorio, estudios en cajas de Petri, con células, etcétera, o con larvas de abejas, en las que a las que se hacen exposiciones a las diferentes dosis que puedan estar presentes en el campo, incluso dosis exageradas, más allá de las que se harían realísticas en el campo, para determinar si hay o no toxicidad sobre los individuos o sobre las larvas, etcétera. Y dependiendo de que si pasan o no ese primer filtro de ensayos en laboratorio, se llevan a otros niveles. Entonces, otros niveles pueden ser niveles en semicampo o niveles en campo, que son mucho más amplios, más costosos, pero que han llegado a realizarse y se realizan, de hecho, rutinariamente por requerimiento de las autoridades y por interés, por supuesto, de la industria para poder sacar productos cada vez más sostenibles, más inocuos con el ambiente, con la salud de las personas, con la biodiversidad, etcétera. Entonces, estos estudios se realizan también en campo, no solamente en túneles o en invernaderos, sino también a campo abierto o semiabierto, para simular condiciones realísticas de exposición a los agroquímicos. Entonces, existen esos diferentes niveles y esos modelos experimentales diseñados de manera correcta. Incluso algunos de estos son parte de las guías de la OSD para
para evaluar el riesgo de los plaguicidas sobre las abejas. Así que gracias, profesor Javier Vázquez. Gracias, Mauricio, por la respuesta. Yo creo que ha sido completa, pero de requerirse mayor detalle, estoy seguro que Javier ha tomado nota de tu correo electrónico y te va a estar escribiendo. Bien, acá hay otra pregunta del doctor Fernández Norcott. Lo saludo, doctor. Dice, la Unión Europea hace 4 o 5 años suspendió la distribución de los plaguicidas neonicotinoides, que son agroquímicos usados en la agricultura. En los considerandos se tuvieron en cuenta la toxicidad de dichos químicos que dañaban las colonias de abejas. ¿Se mantiene esta medida de las autoridades de la Unión Europea en la actualidad? Muchas gracias, excelente pregunta también y pues nos toca en un nervio sensible, ¿no? Hay un poco también no lo llamemos desinformación, pero información inexacta sobre lo que ha sucedido en Europa. No me refería en esta ocasión para no extender demasiado la presentación, pero en Europa ha habido desde el año 2014, creo, si no recuerdo mal, restricciones en el uso de neonicotinoides. No ha habido prohibiciones en el uso o eliminación, si se puede llamar así, del uso de insecticidas neonicotinoides. Ha habido restricciones de ciertos usos y dependiendo en algunos países como Francia han sido de pronto más estrictos que otros países de la Unión Europea. De hecho, parte de la respuesta que quiero dar es que no aparecen en los informes que leemos o los que replican las organizaciones, las ONGs o otros grupos de interés o los que replican los medios de comunicación, tanto los masivos como los especializados, no hablan de las aplicaciones que hacen gobiernos de diferentes países de la Unión Europea a exenciones a esas restricciones. Entonces, aunque a nivel de la Unión Europea la autoridad y la Comisión Europea publican que hay restricciones del uso de plaguicidas, pues primero que todo se sigue utilizando en parques, en los campos de golf, bueno, en los hogares, en diferentes lugares o modos de uso de los plaguicidas, de los insecticidas. De pronto no en ciertos o en algunos o en la mayoría de cultivos agrícolas en Europa, excepto que muchos países, y yo puedo citar con referencias exactas y la documentación legal de estos exenciones que solicitan muchos gobiernos en todos los productores de, qué sé yo, de remolacha en el Reino Unido, de canola, en España también, los de berries, ¿cómo se dice?, de arándanos, bueno, los de uvas en Italia, en Rumania, en Eslovenia, diferentes países aplican a exenciones a esas prohibiciones, pero eso no nos llega ni a los oídos nuestros ni a los de las autoridades, parece en nuestros países. Ellos simplemente leen el titular y dicen, tenemos que prohibir, entonces si se prohíbe en Europa, tenemos que prohibir acá también. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que se prohíba una sustancia química, agroquímica, un plaguicida químico de uso agrícola en Europa no quiere decir que se tenga que prohibir acá, porque allá lo pueden prohibir o restringir por muchas razones, y una de esas puede ser que ni siquiera lo necesitan. Entonces, hay diferentes tipos de plagas y diferentes ecosistemas climáticos, etcétera, en Europa, los que hay en las zonas del trópico. Entonces, tienen diferentes plagas, tienen que requerir diferentes agroquímicos para proteger sus cultivos. Entonces, eso es parte también de la respuesta y la información que tenemos que tener en cuenta en nuestras autoridades, especialmente antes de simplemente querer replicar lo que se hace en otro país porque los consideramos más avanzados o como si fueran más inteligentes que nosotros, ¿no? Que realmente no lo son. Entonces, hay que informarse y documentarse bien. Esto es especialmente importante, por supuesto, para las autoridades, pero también para los periodistas. Ellos a veces se quedan un poco cortos en llegar al fondo, digamos, de la historia y nos traen información solo parcial. Entonces, en Europa eso es lo que está sucediendo. No hay prohibición, sino hay unas restricciones de uso. Muchos países o varios países de la Unión Europea, de hecho, han aplicado legalmente a exenciones a esas prohibiciones para poder seguir utilizando en su agricultura productos como los insecticidas neonicotinoides y otros. Gracias.
Gracias a ti, Mauricio. Acá el señor César Paz nos pregunta, ¿cómo se podría prevenir el ataque del ácaro berroa en las abejas? Pues César, esa pregunta, muchas gracias por esa pregunta que es muy importante. Digamos que la información es incompleta a nivel científico de por qué se pueden llegar a producir en muchos casos esas infestaciones de varroa. Se cree que son eventos, de hecho, pues periódicos, así como a veces aparecen las, qué sé yo, las langostas. Periódicamente, cada cierto número de años pueden empezar a aparecer langostas o diferentes plagas en diferentes regiones del mundo. Eh, la varroa parece que puede también estar obedeciendo a cambios, a ese tipo de periodicidad y a cambios en el clima, en la humedad, en la lluviosidad o en el nivel de sequía, etcétera. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, eso puede, pues, es parte de la información que se tiene, pero como digo, es parcial, entonces eso no se entiende completamente hasta qué punto influye en las infecciones, en las infestaciones, perdón, de varroa. Pero ciertamente sí se ha identificado y se han hecho estudios, se han validado estudios que demuestran cómo las buenas prácticas apícolas pueden ayudar a minimizar también las infestaciones de varroa, teniendo mucho cuidado, observando, pues, cuidados, ojalá diariamente, los panales, digamos, perdón, de las colmenas para evidenciar cuándo puede haber infestaciones o presencia de algún parásito, de algún otro organismo y especialmente, pues, por supuesto, de la varroa, para tratar de prevenir y de cortar, si se puede decir, de raíz el problema antes de que se vuelva pues endémico, antes de que se vuelva problemático y acabe y termine decimando, pues, eh, apiarios completos con múltiples colmenas de abejas. Entonces, las buenas prácticas apícolas, es lo que quiero decir, hacen parte de ese trabajo. Por supuesto, también existen productos químicos plaguicidas que se llaman acaricidas en este caso, que se recomiendan también para tratar las colmenas cuando se empiezan a evidenciar la presencia de este tipo de ácaros como la varroa. Entonces los acaricidas son sustancias químicas que se utilizan para proteger a las colmenas de abejas, también a las colonias de abejas sobre este tipo de ataques, así como se pueden utilizar antibióticos para protegerlos contra bacterias o etcétera, diferentes mecanismos químicos, digamos, para proteger contra diferentes infecciones y enfermedades. Entonces, son varios niveles de manejo, pero no se puede decir que completamente se puede prevenir una infección o una infestación por varroa. Ok, Mauricio, acá el señor Luis Bolaños te pregunta, ¿qué grupo químico de plaguicidas es el de mayor impacto nocivo a las abejas? Perdón, me cogieron aquí con una cosita. La pregunta es difícil de responder, es un arma de doble filo. Así que lo que debo decir es que tengo evidencia. La evidencia que yo tengo de estudios que se han hecho en varios países apunta a que muchos de esos estudios se hacen sobre cera. Una de las matrices que se utiliza para diagnosticar la presencia de agroquímicos en las colmenas es en la cera. Entonces, en la cera de diferentes colmenas de muchos países se han detectado, por supuesto, la presencia de químicos, sustancias químicas, incluyendo agroquímicos, pero lo que se ha encontrado principalmente es la presencia de estos mismos acaricidas que yo mencionaba hace un momento en la respuesta anterior, son los que principalmente están pues, presentes, digamos, en las colmenas, en las colonias. Entre esos están el cumafos, el fluvalinato, otros acaricidas, que son los que principalmente se utilizan justamente para proteger a las colmenas de las infecciones o de las infestaciones de este tipo de insectos. Por supuesto, dependiendo del cultivo y dependiendo de las buenas prácticas agrícolas o no, pues habrá presencia de otros insecticidas, dependiendo nuevamente del país, de la zona, de cuáles son los plaguicidas que estén autorizados o registrados en los diferentes países, y dependiendo del cultivo, pues estarán presentes diferentes tipos de plaguicidas también en las colmenas. Hay múltiples estudios que nos apuntan a el nivel de
peligrosidad de los agroquímicos para las abejas, pero entonces para concluir debo reiterar el mensaje que di anteriormente, y es que todas las evaluaciones de riesgo que se hacen antes de registrar un producto en un país se hacen con el objetivo de determinar que ese plaguicida, cuando se utiliza correctamente, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, de acuerdo con las instrucciones del productor de esa sustancia química, en las hojas de seguridad, en los folletos, panfletos, como los llamemos, toda esa información nos indica cómo podemos proteger a las abejas para que no se vean afectadas negativamente o indebidamente o inaceptablemente por el uso de los agroquímicos. Entonces, cualquier agroquímico legalmente registrado en un país puede utilizarse de manera segura para las abejas, siempre que se cumplan esas recomendaciones y esas buenas prácticas agrícolas. Gracias, Mauricio. Aquí el señor Abel Soto nos dice, ¿qué nos puede comentar respecto al Pacto Verde Europeo y su intención de prohibir plaguicidas al 2030 para cuidar y proteger, entre otros, a las abejas? Bueno, el Pacto Verde Europeo definitivamente es la apuesta, digamos, es la propuesta, quiero decir yo más bien, de la Unión Europea para atender esos compromisos internacionales que tenemos, por ejemplo, como el Acuerdo de París sobre cambio climático o de los de la Convención de Diversidad Biológica en términos de conservación de la biodiversidad. Entonces, esta es la propuesta muy encomiable, muy positiva que hace la Unión Europea de tratar de minimizar los impactos en general de la modernidad, de la globalización, etcétera, sobre, pues sobre nuestros ecosistemas, sobre nuestro planeta. Es importante, yo creo que para el cumplimiento de las metas del Pacto Verde, que tengamos en cuenta que hay una gran diferencia, como lo mencionaba yo anteriormente, entre las necesidades de la agricultura y de otras prácticas también, porque la Unión Europea pues, nos habla de reducir la dependencia en combustibles fósiles, etcétera. Pues resulta que muchos de nuestros países en América Latina dependen de dos cosas. Primero, del petróleo y la minería, y segundo, de la agricultura. Entonces, a nuestro ritmo y de acuerdo con las capacidades que tenemos, la tecnología disponible, la construcción de capacidades que hagamos en nuestros países, la transferencia de tecnologías, se puede ver así también de los países más desarrollados a nuestros países, podremos ir adecuándonos a esas metas ambiciosas, a nuestro ritmo y de acuerdo a nuestras capacidades. Entonces, esas disminuciones ni siquiera en este momento son completamente aceptadas por los agricultores europeos. Esas metas de disminuir en un 50%, por ejemplo, el uso de agroquímicos o de los agroquímicos más peligrosos en Europa, ciertamente nos pone unos retos gravísimos a nuestros exportadores de alimentos, de productos agrícolas, de miel, incluso, por supuesto, hacia Europa, porque cuando los europeos eliminan de su zona, de su región, el uso de una sustancia agroquímica, automáticamente eliminan también que se detecten trazas de esos productos o residuos de esos productos. No importa si son residuos infinitesimalmente pequeños que sabemos que no le hacen daño ni a la salud del ambiente, lo prohíben que esté presente en los productos que les exportamos a ellos. Así que es un debate que va a continuar por varios años sobre cómo la Unión Europea va a lograr que ese modelo que ellos están proponiendo se exporte a otras regiones alrededor del mundo. Hay estudios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que apuntan a cómo afectaría esto no solamente a otras regiones, sino realmente a la generación, pues al aumento de la pobreza, al aumento en el costo de los alimentos, por supuesto de la producción agrícola alrededor del mundo, de llegar a adoptarse las mismas metas, las mismas métricas que quiere proponer Europa en regiones como América Latina, entonces, que son altamente dependientes en la agricultura. Entonces, aunque son metas y son propuestas muy importantes y que todos debemos ver cómo nos aproximamos hacia esos objetivos de sostenibilidad, es importante que en América Latina tengamos un debate serio y bien informado de cómo vamos a mejorar cada vez más, porque ya lo venimos haciendo, nuestros gobiernos, por supuesto, lo vienen haciendo desde hace muchos años, ir apuntando en mejorar las condiciones de
sostenibilidad de los métodos, métodos de producción industrial, sea en agricultura, sea en plástico, sea en cualquier sustancia o en cualquier otro tipo de industria, en la construcción, en el sector energético, etcétera. Entonces, todos queremos apuntar a la sostenibilidad, pero hay que hacerlo de acuerdo a nuestras capacidades y de manera que no vayamos a aumentar esa brecha entre los países ricos y los países de medios y bajos ingresos. Gracias, Mauricio. Mira, acá tenemos una pregunta de un caficultor de Costa Rica, el señor Alejandro Elizondo. Pregunta si es que existe algún plaguicida que no afecte a las abejas. Señor Elizondo, gracias por la pregunta. Esa pregunta es bien interesante y bien importante y es parte de lo que de pronto les puedo contar un poquito en la próxima charla, y es cualquier sustancia es potencialmente un veneno para las personas, para los animales, para los insectos, para cualquier organismo vivo. Una sustancia en exceso puede ser dañina. Entonces, si hablamos si vemos en la agricultura, por ejemplo, cuando hay lluvias excesivas, torrenciales, pronunciadas por un largo tiempo, ¿qué pasa con esas lluvias? Arrasan con los cultivos, ¿cierto? Entonces, el agua en exceso puede llegar a ser tóxica incluso para la agricultura, que muchos pensarían, pues es que los agricultores dependemos mucho del agua. Sí, pero el agua en exceso también puede hacerle daño a la agricultura. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier sustancia a la que estemos expuestos o una abeja esté expuesta de modo excesivo, sea un plaguicida o no, o cualquier otra sustancia, va a hacerle daño a ese insecto, a esa abeja. Entonces, si exponemos a una abeja a demasiada agua, así sea agua pura, pues la abeja se va a morir, ¿cierto? Si la sumergimos en agua, eso es un exceso de agua, pues la abeja se va a ahogar y se va a morir. Entonces, en resumen, todas las sustancias son potencialmente tóxicas. En primer nivel de toxicología, las personas que han estudiado toxicología en la universidad aprenden que es la dosis la que hace el veneno. Entonces, es la cantidad de sustancia la que determina si una sustancia puede llegar a ser tóxica o no. Gracias, Mauricio. Y acá la última pregunta, yo creo que más que pregunta, de repente despertaría un comentario tuyo que lo hiciste al inicio de la presentación, pero que de repente es bueno recalcarlo en función a esta intervención de la persona que se identifica como administrador. Me dice te pregunta, ¿qué nos podría decir o comentar respecto a la voz de alarma de la organización Avaz, que denuncia un acelerado exterminio de las abejas por el uso indiscriminado de pesticidas? Se calcula que su población disminuye a un ritmo de entre hasta 40% anual en algunas regiones. ¿Es esto un fake news? Pues sí, nuevamente yo les hablaba brevemente de las disminuciones y los eventos, digamos, esos altibajos, esas variaciones en las poblaciones de abejas que se han dado históricamente. Les hablaba, por ejemplo, en un reporte de unos eventos de pérdidas masivas de abejas inexplicables en el siglo XIV, en el siglo XVI, etcétera. 20 años, 2 décadas de disminuciones de las poblaciones de abejas. Entonces, creo que es importante tener en cuenta e informarnos bien. Si las abejas estuvieran desapareciendo en un 40% anualmente, pues eso quiere decir que en unos pocos años ya no, y seguramente ese reporte no es nuevo, ¿cierto? Yo he venido leyendo reportes de esos desde hace más de 10 o 15 años, y si estuviéramos perdiendo 40% de las poblaciones de abejas, pues en muy pocos años ya se hubieran extinguido, y vengo leyendo eso desde hace años. Y si yo me remonto al siglo XIX, voy a encontrar ese mismo tipo de reportes en diferentes medios informativos que hablan de desapariciones y de pérdidas de abejas o de una proximidad de la extinción de las abejas por porcentajes igualmente altos de desaparición. Desde el siglo XIX yo he encontrado reportes que hablan de lo mismo, y todavía en el siglo XXI estamos hablando de lo mismo. Entonces, realmente es cierto que puede haber en un apiario de un año para otro, puede haber pérdidas de abejas. De hecho, científicamente se ha demostrado que, por ejemplo, en Norteamérica, una colonia de abejas
de un año para otro, las colonias de abejas de un año para otro por los cambios en estas zonas temperadas, por los cambios de estaciones, etcétera, solo se recuperan en un 15-16%. Las abejas naturalmente solo se pueden recuperar en un 15 o 16% de un año a otro. Eso es lo que se considera una pérdida normal de abejas en los Estados Unidos. Entonces, hay que tener muy en cuenta el origen de estas informaciones y el contexto en el que se dan las informaciones para entender realmente qué es lo que nos quieren decir con esto. Pero definitivamente no estamos al borde de la extinción de las abejas. Gracias, Mauricio. Y antes de terminar este webinar, queremos invitarlos al próximo webinar, que también va a tener como expositor al doctor Mauricio Rodríguez, con el título de Sinergia entre apicultores y agricultores, buenas prácticas para la coexistencia de abejas y cultivos, a realizarse el miércoles 8 de septiembre a las 5 de la tarde, siempre transmitiendo en vivo por Zoom y por Facebook Live de Cultivida. Quiero agradecerle a nombre de Cultivida a Mauricio por la presentación tan didáctica, con la información que ha sustentado la misma y con la experticia que ha tenido para poder contestar las preguntas y los comentarios que le han pedido nuestros oyentes. Invitarlos a todos a este webinar que ya está anunciado y que va a seguir anunciándose en nuestras redes sociales. Aquellos que se registraron y nos dieron su correo electrónico y su nombre a lo largo de la charla, les vamos a estar enviando su certificado y también el PDF de la presentación, la misma que va a estar colgada en nuestro canal YouTube a partir del fin de semana para que puedan verla de nuevo o recomendarla a toda su red de contactos y en sus redes sociales. Nuevamente, Mauricio, muchas gracias y te vamos a tener nuevamente el miércoles 8 de septiembre. O sea que es solo un hasta luego. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a Cultivida y a todos ustedes. Okay. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Buenas noches.